Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy abordaremos una narración denominada Los Incas en Argentina. Abro comillas. Según las fuentes históricas, en el territorio de Argentina, entre los años 1479 y 1535, el imperio incaico conquistó las partes occidentales de las actuales provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y el extremo noroeste de Mendoza, incorporándolos al Collasuyo. Algunas investigaciones sugieren la influencia incaica en la parte de la provincia de Santiago del Estero, zona interfluvial donde está la ciudad de Santiago del Estero, pero la incorporación de esta zona al imperio no ha sido probada. Tradicionalmente se atribuye la conquista al inca Tupac Yupanqui, el pueblo que entonces habitaban esta región, los omahuacas, los diaguitas, incluidos los calchaquíes, los huarpes y otros. Intentaron resistir, pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a sus mitimaes o colonos deportados de las tribus de las chichas, que habitaban en lo que es el sureste del actual territorio boliviano. Los incas construyeron caminos, el Camino del Inca, centros agrícolas y de producción de tejidos, asentamientos, colcas y tapos, fortalezas, pucarás y numerosos santuarios en lo alto de las montañas en donde realizaban sacrificios humanos, especialmente de jovencitas y de niños, tal como lo demuestran las momias de Yuyayaco, utilizando también construcciones preexistentes. Entre los establecimientos incaicos más importantes en Argentina se encuentran el potrero de Payogasta en Salta, la tambería del Inca en La Rioja, el Pucará de Aconquija y el Xincal de Londres, ambos en Catamarca, el Pucara de Tilcara en Jujuy y las ruinas de Quilmes en Tucumán, la mayoría de las cuales eran preincaicos y fueron organizados en una red urbana dentro de su imperio, estableciendo en ellos puestos de control militar. Las provincias o huamanis incaicas en el actual territorio argentino fueron 5. 1. Huamahuaca, con probable cabecera en Tilcara, llegando por el norte hasta Talina, actualmente en el sur de Bolivia, habitada por mitimaes chichas. 2. Chicuana o Sicuani, habitada por los pulares, se extendía por el piso de Puna de Atacama y la parte septentrional de los valles de Calchaquíes hasta cerca de Seclantas y abarcaba probablemente desde las Salinas Grandes de Jujuy hasta el sur de La Paya en Salta, donde estaba su capital, la antigua Chicoana. 3. Quirequire o Quiriquiri, que comprendía el resto de los valles calchaquíes, comenzando en Pompona, hoy La Angostura, todo el valle de Santa María y los valles de Andalgara o Andalgalá, o Alfín y Abacucán, habitada Calchaquíes y Yocobaviles o Yocaviles, y por un gran número de mitimaes. Tenía 2 asientos principales en
Xincal y en Tolombón. Cuarto, Tucumán o Tucumúa comprendía los valles orientales y las sierras subandinas. Quinto, la provincia más meridional probablemente se extendía desde La Rioja hasta las montañas del Cordón de Plata, alcanzando el cerro de Tupungato en Mendoza y quizás formaba parte con el nombre de Cuyo o Cuyún de la provincia de Chile o Chili. Los incas en Bolivia, en el territorio de la actual República de Bolivia, luego de que en torno al año 1100 a.C. Tiwanaku desapareció, se produjo una lucha entre los diferentes grupos que habitaban la región: aymaras, collas, lupacas y pacajés. Los aymaras establecen un dominio que abarca Arequipa y Puno en el Perú, La Paz y Oruro, que perduró hasta que en 1438 el Inca Pachacútec derrotó al último soberano Coya, llamado Kunqui Capac, incorporando el altiplano boliviano al imperio incaico como parte de la provincia de Collasuyo e imponiendo el quechua como lengua oficial, aunque el aymara se continuó hablando regularmente. Además, el imperio incaico adoptó los estilos arquitectónicos tihuanacotas y otros conocimientos. Posteriormente, el Inca Huayna Capac mandó levantar fortalezas en la frontera oriental para detener el avance de los chiriguanos. Según la leyenda, los fundadores del imperio incaico, Manco Capac y Mama Ocllo, nacieron en la espuma del lago Titicaca en la Isla del Sol, entre Perú y Bolivia. Los incas en Brasil. En el territorio actual de la República del Brasil existen dos caminos que los incas habrían construido. En el norte desde Quito llegando al actual estado de Roraima, en el límite de las Guayanas, que según el investigador chileno Rolando Stevenson surge de un mal pronunciamiento del nombre quechua Huayna Capac, padre de Huáscar y Atahualpa, y el llamado camino de Peavirú, o Pea, camino, y Virú, Perú, que conecta las costas del Océano Atlántico en el actual estado de Sao Paulo con la ciudad del Cusco en los Andes, por lo cual el portugués Aleixo García habría incursionado llevándose metales preciosos de la actual Bolivia. Esto antes de la invasión española. Los incas en Chile. En el territorio de Chile, durante el reinado de Tupac Yupanqui, se produjo la conquista de los diaguitas y aconcaguas de los valles transversales del norte chico de Chile y zona central de Chile por la parte de las poblaciones ubicadas en el norte y centro, quienes habitaban el Valle de Chile, actual Valle del Mapocho, y algunas comarcas ubicadas en el sur de él, fijándose así los límites del imperio inca en una zona que los historiadores y los conocedores de la arqueología reciente extienden convencionalmente en algún lugar de los ríos Maule y Maipo. De ese modo, ese territorio quedó dividido en dos huamanis o provincias, el del Valle de Elqui o Coquimbo en el norte, presidido por Anién, y el Valle del Mapocho o Santiago en el sur, encabezado por
Canta. Los incas en Colombia. En el territorio de la actual República de Colombia, hacia 1492, el imperio incaico dominó transitoriamente la región habitada por los pueblos aborígenes denominados los Pastos y levantaron una fortaleza aún en dos caminos visibles. En Males, hoy municipio de Córdoba, sin embargo, los Pastos se refugiaron al occidente, en el territorio Ahuá, donde lograron expulsar a los ocupantes. Los incas prefirieron entonces avanzar por el pie de monte amazónico a través del territorio de los Cofán, hasta controlar el territorio de los Kamsa de Mocoa, Valle de Sibundoy y la zona del actual Pasto. Pero finalmente fueron los españoles los que controlaron la región y fueron los Ahuá quienes lograron preservarse en la dominación de las selvas de la vertiente del Océano Pacífico. Los incas en Ecuador. En el territorio de la actual República del Ecuador, en el siglo XV, los incas Tupac Yupanqui y Huayna Cápac conquistaron el territorio y los incorporaron a su imperio. A mediados del siglo XV la zona fue invadida por las fuerzas del Inca Tupac Yupanqui, quien al mando de un poderoso ejército se encaminó desde el sur para ampliar sus dominios. Al principio la campaña le resultó relativamente fácil, pero luego debió enfrentar a los moros o bracamoros, siendo este el único pueblo que pudo obligar al Inca a abandonar sus tierras sin poder incorporarlo al imperio. Cuando el Inca empezó a avanzar sobre las Cañarís, fue aún más difícil para ejércitos incaicos, pues estos los rechazaron luchando con bravura, obligándolos a replegarse hacia tierras de lo que hoy es el Zaraguazú o Zaraguro, donde debieron esperar la llegada de refuerzos para poder iniciar la campaña. Esta vez, considerando la inmensa superioridad de los incas, los cañaris prefirieron pactar y someterse a las condiciones impuestas por los incas. Después de esto, Tupac Yupanqui fundó la ciudad de Tomebamba, actual ciudad de Cuenca, ciudad donde se discute que pudo haber nacido Huayna Cápac. Los incas en el Perú. El imperio incaico se originó en el territorio del Perú, ocupando la costa, sierra y selva del alto territorio peruano, abarcando aproximadamente la mitad de la actual superficie del Perú. A comienzos del siglo XIII inicia la historia inca desde el Cusco como capital, teniendo a Manco Cápac como fundador. Los incas tuvieron desde entonces 3 expansiones, siendo la tercera la mayor, pues se desarrolló primero hacia el norte, empezando con el centro oeste del Perú hasta el sur de Colombia y después hacia el sur, empezando con el sur de Perú hasta el centro de Chile. En el siglo XV, el Zapa Inca Pachacútec dividió Tahuantinsuyo, tomando la capital como punto de referencia, en 4 suyos, denominados Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. En 1525 se inicia la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa por la sucesión al trono, ganando esta disputa Atahualpa, pero quedando el imperio enfrentado e inestable. En estas circunstancias llegan los españoles, quienes en Cajamarca capturan sorpresivamente o intempestivamente a Atahualpa. En una entrevista en 1500
1932. Cierro comillas. Hasta aquí esta narración.